Hola jóvenes, ¿cómo están? Aquí de nuevo. Vamos a hacer un nuevo video, jóvenes, para ustedes. Esta vez vamos a hacer el tema de geometría analítica, ¿sí? Profesor, ¿en qué caso se usa el tema de geometría analítica, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos que ver una aplicación ¿no? en nuestra vida cotidiana, siempre, ¿no? Para que tú puedas usar en sí las matemáticas a favor, ¿no? De cómo vivir, ¿no? en esta vida. Entonces, mira, yo te digo así fácil, siempre en la ubicación de cualquier persona, ¿no? Siempre a través de un nivel de referencia y un sistema de coordenadas, siempre se ubica por un punto en un plano. Por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba viendo la película de Goku, ¿sí? Le dice, mándame tu ubicación, le dice Goku, ¿dónde estás? Y le da tres numeritos, ¿no? Le da tres numeritos, y yo en ese tiempo no entendía, ¿no? Pero ahora que ya sé matemáticas, ya entiendo a qué se refiere con esos tres numeritos. Es la ubicación de, ¿no? De una persona según un sistema de referencia. Entonces, es importante a veces darse cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, hoy día vas a entender ya eso es lo que te estoy diciendo y otras cosas más, ¿no? A través de la geometría analítica, ¿sí? A ver, fíjate, lo primero que tienes que saber es saber ubicar un punto en el plano cartesiano, es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ubicar el punto X, Y, ¿sí? Debes recordar lo siguiente, mira. Por ejemplo, tú partes del origen, siempre, ¿ah? El X te dice si tú vas a dirigirte o hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Igual, en la segunda componente, o sea, Y, te va a indicar si tú vas a subir o vas a bajar. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice X, como no dice signo, se sobreentiende que es positivo, entonces hacia la derecha. ¿Sí? A la derecha. Profe, si hubiera sido negativo, me voy hacia la izquierda. Entonces, X metros a la derecha, por decir, ¿no? Y Y metros, como es positivo, hacia arriba. O sea, quiere decir lo siguiente, ¿no? Que esto de acá es X y esto de acá es Y. Entonces, justo aquí va a estar ubicado el punto X, Y, ¿no? En realidad, ¿qué indica esto? Esta es la distancia, ojo, X es la distancia hacia el eje Y. O sea, quiere decir que de aquí hasta el eje Y, ¿cuánto mide? X, ¿te das cuenta? ¿Y Y qué cosa es? Es la distancia del punto hacia el eje X. O sea que esto mide Y. Entonces eso es importante, ¿eh? Esta es la distancia hacia el eje X, hacia el eje Y la segunda componente de la distancia hacia el eje X, ¿no? Entonces esto mide Y, esto mide X. ¿Te das cuenta? Entonces es importante entender esto para poder llegar a resolver los problemas. A ver, vamos ahora con otra formulita, jóvenes, ¿sí? A ver, entonces vamos a ver la distancia entre dos puntos cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, este es el punto A y el punto B. Yo quiero saber esta distancia, ¿no? Este segmento AB, ¿cuánto mide? ¿Cuál es la longitud? ¿Qué debo de hacer? Fácil, formulita. Fíjate, x2 menos x1. Eso va a ir acá, mira. A ver. x2 menos x1. ¿Sí? O sea, las primeras componentes se están restando. Igual va a suceder con las segundas componentes. Y2 menos Y1. ¿Te das cuenta? Y eso es todo, muchachos. O sea, si quieres saber tú la distancia entre dos puntos, aplicas esta formulilla y vas a poder encontrar la distancia entre dos puntos, ¿sí? Eso es todo lo que tienes que saber para el tema de hoy. Recontra sencillo. Vamos a empezar entonces a resolver unos cuantos problemas para que tú puedas entender tu libro. A ver, problema 1. Me pide calcular AB, o sea, la distancia entre estos dos puntos. Vamos a crear el problema, a ver un ratito, ¿sí? A ver, ahora sí. Por ejemplo, es fácil para nosotros calcular la distancia AB sin aplicar fórmula. Es fácil si el segmento que nosotros que queremos calcular, por ejemplo, yo quiero calcular la distancia de AB
y si AB es paralelo, ojo, si es paralelo al eje X, ¿no? Recuerda que este es el eje X, si es paralelo o es paralelo al eje Y, es fácil. Sí, es muy fácil. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta si es paralelo? Por ejemplo, si es paralelo al eje X, va a tener la misma componente en Y. Fíjate, la misma componente en Y. Menos 4, menos 4. Eso quiere decir que esta recta es paralela al eje X. ¿Sí? También puede haber el caso que sea paralelo al eje Y. Eso lo vamos a ver en el siguiente problema. ¿Sí? A ver, ahorita es paralelo al eje X. Entonces yo voy a razonar. Digo, ¿qué cosa es el X? Es la distancia del punto hacia el eje Y. Ojo, hacia el eje Y. ¿Qué cosa es X? Por ejemplo, este es X1, Y1, ¿no? ¿Qué cosa es X? Es la distancia del punto al eje Y. O sea que si me dicen que es menos 6, quiere decir que esto vale 6, de aquí hasta aquí. Ojo, ya, vamos por acá entonces. ¿Qué cosa es X acá? Recuerda que acá es X2, Y2, ¿no? Pero X nada más. Y no me interesa, X. ¿Qué cosa es X? ¿Qué cosa es la primera componente aquí? Es la distancia del punto al eje Y. O sea, si hablas de X, es la distancia al eje Y, ¿de acuerdo? En cambio, si hablas de Y, es la distancia al eje X, ¿te das cuenta? Entonces, como esto es X, ¿qué cosa es? Es la distancia del punto al eje Y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto vale 7 porque él es 7, ¿te das cuenta? Entonces, si a mí me piden cuánto mide AB, entonces yo digo, ¿no? AB es igual a 6 más 7, ¿no? 6 más 7, o sea que sale 13, ¿no? 13, ¿te das cuenta? Y se acabó. Entonces, eso es todo lo que teníamos que saber para resolver el problema 1. Vamos con el problema 2, jóvenes. A ver. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Que este segmento se ve que es paralelo al eje Y. ¿Y cómo me puedo dar cuenta yo de eso? Porque la primera componentes deben ser las mismas. Mira, menos 4, menos 4. O sea, quiere decir que la distancia de acá hasta acá es la misma de acá hasta acá. Entonces este es paralelo al eje Y, entonces es fácil. ¿Por qué? Porque yo diría entonces ahora lo siguiente. ¿Qué cosa es? Recuerda que este es X1, Y1, ¿no? X1, Y1. ¿Qué cosa era Y? Es la distancia del punto al eje X. O sea, Y es la distancia del punto al eje X. O sea, esto vale 5. Igual acá, este es X2, Y2. ¿Qué es Y? Y es la distancia del punto al eje X. O sea, si L es menos 7, esta distancia es 7. Profe, ¿no puede valer esta distancia menos 7? No, porque es una distancia. Y la distancia siempre es positiva, acuérdate. Entonces, como es una unidad de longitud, la distancia es positiva. Entonces, ya tenemos, mira, que de acá hasta acá es 7 y de acá hasta acá es 5. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale PQ? ¿No? La pregunta es ¿cuánto vale PQ? A ver. Vamos a colocar acá PQ. Entonces, PQ, ¿quién sería? ¿Quién sería PQ? ¿No? PQ entonces sería, a ver, 5 más 7. 5 más 7, ¿y eso cuánto es? 12, ¿no? Se acabó. ¿Te das cuenta? Entonces, profe, así nomás eso es todo, muchachos. Es recontra fácil el tema de hoy, ¿sí? Es recontra fácil. A ver, problema 3. A ver. Fíjense, está fácil, ¿ah? Solamente tenemos, mira, este segmento con este segmento son paralelos, mira, tiene la misma componente. Este segmento con este segmento también son paralelos, mira, tiene la primera componente la misma, ¿sí o no? A ver, él con él también es paralelo con él. O sea, todos son paralelos al eje Y y al eje X. Entonces, podemos aplicar todo lo que hemos aplicado en el problema 1 y 2, ¿no? Fácilmente. Entonces, a ver, vamos a empezar. Él es X1, Y1. ¿Qué es X? Es la distancia al eje Y, o sea que esto vale 3. ¿Qué es Y? Es la distancia al eje X, o sea que esto vale 6. Profe, esto no es menos 3, se entiende, es distancia. Si es una distancia, es una longitud, tiene que ser positiva, no te olvides. A ver aquí, X2, Y2. X es la distancia al eje Y, ¿sí o no? Entonces esto es 8. Y Y es la distancia al eje X, o sea que esto es 6, ¿no? Y ya lo sabíamos porque él es 6, entonces esto también era 6, ¿no? Ya.
Acá L es X3, Y3. A ver, de aquí hasta aquí, ¿qué cosa es? X es la distancia al eje Y primero. X es la distancia al eje Y. Este es el eje Y, ojo. Este es el eje Y. L es la distancia al eje Y, o sea que esto vale 8. ¿Sí? Y L es la distancia al eje X, ¿no? Y es la distancia al eje X. O sea que si este es menos 4, quiere decir que esto hasta acá vale 4. Profe, ¿y el signo? El signo no, pues. El signo es positivo porque es distancia, acuérdate. Vamos con este de acá, a ver. X4, Y4. X es la distancia al eje Y, pero el eje Y está aquí, ojo. Entonces de aquí del punto al eje Y es esto. Eso vale 3, dice. Y Y es la distancia al eje X, o sea que es del punto al eje X es esta distancia. Eso vale, dice, menos 4, pero tú vas a poner 4, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces solamente me piden a mí el perímetro, ¿no? Entonces, ¿qué sería el perímetro? El perímetro sería, ¿sí?, la suma de todo el contorno. O sea, sería esto, más esto, más esto, más esto. ¿Está bien? Entonces sería 4 más 6 vale esto. 4 más 6 más 3 más 8, que es el otro lado. Ahí está. Más 6 más 4. Más, y este el último lado que es 8 más 3, ¿no? Nada más. Y tenemos que sumar todo eso. A ver, sumemos a ver cuánto sale. ¿Cuánto sale ese perímetro? A ver. Acá vamos a poner perímetro. A ver. Sumando. Al ojo nomás, ¿ah? 10 más 11, 21. 21 más 21, 42, ¿no? 42. Entonces ya tenemos el perímetro. Justo lo que nos están pidiendo. Calcular el perímetro sale 42. ¿Sí? Mira, fíjate cómo se ha realizado, es recontra sencillo, ¿no? Vamos con otro problema, jóvenes. A ver. A ver, vamos a empezar por acá. A ver, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ¿Está bien? A ver, primero tengo que darme cuenta que si este segmento es paralelo con el eje Y. Mira, este segmento es o no es paralelo con el eje Y. Sí, ¿no? ¿Por cómo me doy cuenta? Porque tiene la primera componente la misma, mira. Menos 6, menos 6. ¿Te das cuenta? O sea que de acá vale menos 6, esto también es menos 6. O sea, tiene la misma distancia. Entonces quiere decir que son paralelos con el eje Y. Si son paralelos, entonces yo digo, ¿qué cosa es Y? Es la distancia, ojo, Y es la distancia al eje X. O sea que esto vale 4. ¿Y qué cosa es Y? Es la distancia al eje X. O sea que esto vale 3, ¿no? Porque acá es menos 3, pero tú tienes que poner positivo, no te olvides. Para este lado también, ¿ah? ¿Qué cosa es menos 6? Menos 6 es la distancia al eje Y, ¿no? O sea, X es la distancia al eje Y. O sea, si es menos 6 quiere decir que hasta acá es 6. A ver, por acá. X, ¿qué cosa es X? Es la distancia al eje Y. O sea, si él es 5, esto vale 5 también, ¿no? Entonces ya podemos calcular la tangente de alfa, ¿no? Recuerda, a ver, acá tenemos nuestro triangulito. Mira, ¿qué triángulo se ha formado? Vamos a ver, ¿ya? Pero acá sí ten cuidado, ¿eh? A ver, ¿qué triángulo se ha formado? Esto vale 7 y esto vale 11, ¿no? Entonces yo puedo calcular la tangente de alfa. Acuérdate que la tangente de alfa, ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El que se le opone a alfa, 7. Y el adyacente es el que está a su costado, 11, ¿no? Sale 7 onceavo, ¿no? Problema 4. Y vamos con un último problema, jóvenes. A ver, vamos con el siguiente problema. A ver, calcular el perímetro del triángulo, dice, ¿no?
¿Cómo calculamos el perímetro del triángulo? A ver, vamos a tener que calcular primero el perímetro sería esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, ¿no? Vamos a calcular la distancia AB primero, a ver, ¿sí? Profe, ¿cómo lo va a calcular la distancia AB? ¿Cómo sería la distancia AB, muchachos? Con fórmula, ¿no? La fórmula. ¿Qué dice la formulilla? La fórmula dice X, mira, lo vamos a poner acá X1, Y1, X2, Y2. Para aplicar la fórmula, ¿qué debo de restar? X2 menos X1 y Y2 menos Y1. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Ya está. X2 menos X1 sería así, mira, 3 menos, ¿sí? Este es X2, ¿ah? Menos X1, que es menos 5. O sea, aparte tiene otro signo que es menos 5. Y todo eso al cuadrado, ¿no? Más. Ahora, Y2 menos Y1. Y2 es 5. Menos Y1. ¿Y1 quién es? Menos 10. Menos 10, ¿no? Al cuadrado. Espérate, falta otro paréntesis acá. Al cuadrado, ¿no? Y ya está, ¿no? Solamente eso. Ahora que vamos a calcular, a ver cuánto sale. Sería la distancia AB sería igual a raíz, ¿sí? ¿Raíz de quién? Acá, ojo, menos con menos es más. Acá sale 8 al cuadrado. Menos con menos es más. Acá sale 15 al cuadrado. Y eso sale 64 más 225, ¿no? Que es 289. ¿Cuánto es la raíz de 289? 17, ¿no? Entonces ya tengo, mira, la distancia B. Ahora vamos a calcular la distancia BC. BC, a ver. Distancia BC, a ver. Rápidamente. Distancia BC. Con la misma fórmula que tú ya la conoces. A ver, sería... A ver. Le vamos a llamar X3, a ver acá. Y3. Sería X3 menos X2 al cuadrado. O sea, no sería 8 menos 3 al cuadrado. Más Y3 menos Y2 al cuadrado. Sería menos 7 menos 5, ¿no? Menos 7 menos 5 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar acá? Distancia de BC sería igual. 8 menos 3, ¿cuánto es, muchachos? 5 al cuadrado. Ojo, menos 7 con menos 5 sale menos 12. Al cuadrado se vuelve positivo, por si acaso, porque es el exponente es par. Sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 25 más 144. ¿Cuánto es 25 más 144? 169. Y eso su raíz es 13. Ya tengo la distancia de BC. Me falta la de CA, la última. CA. Vamos a calcular la distancia de CA. Y ya estaríamos prácticamente acabando el ejercicio, ¿no? A ver, CA. ¿Cómo sería con CA, muchachos? A ver, si yo quiero calcular la distancia de CA, sería el menos el. X1 menos X3 sería menos 5 menos 8 al cuadrado, ¿no? Más. Ahora resta las Y, ¿no? Profe, ¿qué pasa si yo resto al revés? No importa, no pasa nada. Puedes restar Y1 menos Y3 o Y3 menos Y1, sale lo mismo. Menos 10 menos 7 al cuadrado, ¿no? Vamos a ver qué cosa sale aquí rápidamente, a ver. Menos 5 con menos 8. ¿Qué sale menos 5 con menos 8, muchachos? Tú ya lo conoces, ¿sabes? Menos 5 con menos 8 es menos 13. Al cuadrado sale 169 positivo porque el exponente es par. Menos con menos es más. Más 7 con menos 10 sale menos 3. Al cuadrado 9. Y por último, acá sería la suma, ¿no? 169 más 9, 178. 178. Y eso sería la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el perímetro? La suma de esta longitud más esta longitud más... Esta longitud es la distancia que hemos calculado de AB. Esta longitud es la distancia de BC. Y esta longitud es la distancia de AC, ¿no? ¿Sí? Entonces, el perímetro sería la suma de las tres, ¿no? De los tres. Sería, entonces, acá vamos a calcular el perímetro. ¿Quién sería el perímetro, entonces?
distancia de AB, que es 17, más 13 de la de BC, ¿no? AB más BC, más AC, que es raíz de 178, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede observar hasta ahí? Sí, justo ahí ya no se quiere ver, ya no. A ver. Vamos a poner un poquito más acá atrás para que puedas ver mejor. ¿Sí? Ya está, ya. Bajamos, a ver. Ahí está, ¿no? A ver. Entonces, ¿sí? Todo esto es pura fórmula nomás, ¿ah? Pura formulilla nomás. La raíz de 169 era 13, ¿no? Esto también sale... acá sí ya no tiene raíz, ¿no? Ya no tiene raíz. Y el perímetro es la suma de las tres distancias, ¿no? Entonces acá saldría ¿cuánto? 17 más 13 es 30, más raíz de 178, ¿no? Y eso sería la respuesta, muchachos, ¿no? Bueno, eso sería el problema 5, jóvenes. Con esto estamos acabando ya lo que es, ¿sí? Lo que es el tema de geometría analítica, jóvenes, ¿sí? Ya nos estamos viendo entonces en esta semana vía Zoom. Estudia mucho, ¿eh? Estudia mucho, porque vienen los exámenes orales.